el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Alégrense y alaben al Señor, porque nosotros somos ahora mismo sus santos. Y estamos aquí porque hemos vencido, no nos quedamos en donde no debíamos estar y estamos en el lugar donde Dios nos quiere. Amén. Dice, en la gloria de Dios y en el triunfo de Cristo, manifiesta su conocimiento en todo lugar. En la fe nos podemos acercar a Dios con toda confianza. En Efesios 3:12, en Efesios 3:12, creí que había señalado todo en Efesios 3:12, aquí lo tenemos. En Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Cristo. Acceso con confianza al trono de la gracia en el Dios Todopoderoso. Lo alabamos y lo bendecimos. Como les había dicho, la reflexión se llama ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué nos está hablando? Porque a través de su naturaleza, a través de lo que Él formó, de los cielos, de la tierra, de su palabra, de lo que ha hecho a través de la historia de su pueblo, desde la creación hasta este punto de la historia en donde nos encontramos nosotros, Dios ha estado hablando. Pero, ¿qué está hablando? ¿Qué estamos escuchando? Porque una cosa es lo que habla el Señor y otra cosa es lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, si Dios está hablando, hay necesidad de escuchar. Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que la palabra es la voluntad de Dios. Y este verbo, esta acción, esto es una acción. Que una acción que no sale y se queda estática. La palabra de Dios sale, llega y hace una acción. Una acción. Y es como un rebote y es como un círculo que va girando y va girando y siempre tiene una acción. Esta palabra que Dios nos habla, que fue en el pasado, que ahora es el presente, y esa palabra continúa hasta que llegue el futuro eterno con Dios. Nosotros como iglesia necesitamos que Dios nos hable y que a través de esa palabra habite y ande en nosotros. Por eso es importante el Espíritu de Dios, que es el que nos hace escuchar y hace que habitemos y andemos en Dios. Pero aquí me pregunto, ¿aquí alguien necesita escuchar su voz, la voz de Dios? Todos necesitamos escuchar la voz de Dios. Y no solamente es una vez al mes. Todos a diario necesitamos escuchar la voz, porque cuando no la escuchamos, nosotros nos sentimos sedientos. Nos sentimos que estamos en un desierto. Que tú puedes estarlo haciendo lo que sea. Cuando yo no he hablado con el Señor, les digo particularmente, y me siento, pero a ver televisión o hacer cualquier otra cosa, pero miren, el fuego interno, el mismo espíritu tuyo te dice, oye, no nos hemos comunicado hoy con el Señor, no hemos escuchado hoy su voz.
Y no podemos dejar que pase el día entero y nosotros acostarnos y no escuchar la voz del Señor. Entonces, como iglesia necesitamos que sigamos escuchando la palabra de Dios, la voz. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque esta es su voluntad. A través de una alabanza. A Dios le gusta la alabanza, que lo adoremos. Podemos escuchar la voz a través de otra persona o las miles y miles de formas en que Dios nos habla. Por medio de cada palabra que salga y continúe saliendo de Dios, ¿hacia qué? Hacia nuestros corazones. Esa es la primera parada de la voz de Dios. Nuestro corazón. Ahora más adelante vamos a ver del corazón para dónde va esa palabra, conforme a la voluntad del Señor. Entonces, habría unas preguntas. Si escuchamos la voz de Dios, tendríamos algunas preguntas de como, bueno, ¿y qué quiere Dios que hagamos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad al escuchar esta voz? Como líderes, porque aquí el que no es líder de esta iglesia es líder porque cuando aceptamos a Cristo, Él nos encomendó algo, la gran comisión. Si yo no sirvo en la iglesia, si yo no ayudo, si yo no hago algo, pero todos como hijos de Dios y como haber sido salvados por Cristo, tenemos una comisión que Él nos encargó. Por eso somos líderes, porque aquí nadie del mundo lidera llevar la palabra de Dios a los otros. Quien lidera la palabra somos nosotros. Cuando la llevamos al que la necesite, al que cuando oímos la voz y hablamos, abrimos la boca y no nos avergonzamos de decir y hablar de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces debemos entender que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es, si Dios te habla, lo ejecutas. Si Dios te habla, no lo ejecutas. La palabra habla en Lucas 12:47, en donde habla de los siervos, que el gran Señor se va y los deja a cargo de unos dineros y los encarga de que hicieran producir el dinero. Eso es como cuando Dios nos habla y entonces dice, mira, haz esto, ve allá. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado cuando alguien viene y te dice, mira, estuve pensando en ti, oré por ti? Y Dios te está hablando, porque nadie va a venir, mira, Dios te bendiga, te amo, estoy orando por ti. Eso lo hace Dios. Dios nos habla. Entonces, cuando llegó el amo y vino a ver cómo habían hecho los 3 siervos, sabemos que hubo uno que no ejecutó la orden o la voluntad de su amo, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a ese siervo? Pues ese siervo llegó a azotes. Para los que quieran leer la historia, está en Lucas, en el capítulo 12. Entonces, cuando Dios nos habla y no ejecutamos su voluntad, porque la podemos hacer varias cosas: ejecutarla, no hacerla, hacerla, pero no la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ejecutar esa voz de Dios? ¿Cómo la podemos hacer de la mejor manera? Cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros
cómo nos quiere utilizar y a dónde nos quiere llevar. Nosotros no tenemos que hacer nada. Dios lo dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como es la alabanza esta, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Bueno, no tenemos que hacer nada, Dios no va a hacer todo, todo en el poder de su Santo Espíritu. Pero hay cosas que nos impiden a veces escuchar la voz de Dios. Que aunque nosotros queramos, hay cosas que nos los impiden, que no nos dejan, que son pared, se nos ponen pared. Pero a veces, por lo general, esas paredes nosotros dejamos que se construyan o las construimos nosotros mismos. Son cosas, por ejemplo, como un corazón que no es perfecto hacia Dios. Dice la palabra que los ojos de Dios recorren toda la tierra, viendo a quienes tienen un corazón perfecto para con Él. Esas cosas que nos impiden tener un corazón perfecto con Dios son las emociones o afectos, los motivos, las intenciones. Y estemos seguros de que a Dios le interesan todas estas cosas, que a Dios le interesan todas estas cosas, tanto para los jóvenes como para los adultos que estamos aquí. A Dios le interesan que tus afectos, que tus emociones, que estos afectos terrenales a veces los tiene más en la tierra que en las cosas celestiales. Que a veces los viernes, voy a dar ejemplos, yo no estoy hablando de nadie ni estoy juzgando a nadie, porque sé que hay hermanos enfermos, sé que hay varias situaciones, pero a veces llegan los viernes. Miren, los jóvenes que están hoy en la iglesia, Dios está haciendo cosas por ustedes, por cada uno de ustedes. Ustedes no saben a dónde los va a llevar el Señor. Pero estoy segura que si ustedes se siguen dejando moldear por el Señor, Dios los va a llevar a sitios muy altos. Que otros jóvenes los van a mirar y van a querer estar en el lugar donde Dios los va a poner. Si no es que ya los tiene, estoy segura. Pero llegan los viernes y llegan los días en que nos vencen muchas cosas. O que, ay no, que es que para el viernes planeamos la salida de la familia, que a comer pizza, que a comer no sé qué. Miren, padres de familia, a los líderes de la iglesia, a todo el que esté aquí, piensen muy bien, porque nosotros venimos a la iglesia. Si venimos 2, 3 días, 4 días, algunos, otros no, pero los días que tú has destinado para el Señor, dedícaselos al Señor, con todo y tu familia. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra dice que el que honra al Señor, Dios lo exaltará. Y eso es verdad. Entonces, por lo general, hacemos planes esos días. Yo lo digo porque lo he hecho. Los días del Señor son del Señor. Y acordémonos que Dios es un Dios celoso. Celoso. Y nosotros nos ponemos a jugar con esos celos del Señor. Dios dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. O sea que esa voz que oímos primero llega al corazón,
llega a nuestra alma, llega a nuestra mente y llega a nuestras fuerzas cuando nosotros nos movemos en acción a lo que Dios nos está hablando. Eso es como Dios quiere que lo amemos. Las motivaciones. ¿Qué motivaciones tenemos cuando nos impiden tener un corazón perfecto? Pues unas motivaciones impuras y de toda índole: la fama, el dinero, el estar en las reuniones, en los sitios altos, la vanidad, todo lo que tenga una motivación que no sea la de darle el lugar al Señor y alabarlo y ponerlo como primero. Las intenciones, hay intenciones erróneas. Acordémonos de la historia de Ananías y Zafira. Para los que no saben, esto fue una pareja en la iglesia primitiva, un tiempito después de que los apóstoles recibieron el Pentecostés y empezó la iglesia a crecer. Ellos tenían, la iglesia, estaban los hermanos para ayudar a los otros hermanos y a sostener la obra, estaban vendiendo propiedades y esta pareja decidió vender una propiedad. Pero antes de llevar toda la plata o decidir llevar alguna plata, algún dinero, ellos llevaron un dinero, pero no dijeron que se habían quedado con algo. Entonces, cuando ellos llegaron, primero llegó el esposo y Pedro habló con él, el Espíritu Santo le hizo saber lo que ellos habían hecho y acordado con su esposa, tuvieron unas intenciones erradas. Porque Pedro le dijo, ¿vendieron esta heredad? Ellos dijeron, sí, vendimos esta heredad. ¿Se quedaron con esta plata? Sí, se quedaron con esta plata. Y Pedro les dijo, ¿por qué? Ustedes la vendieron porque quisieron venderla, porque nadie los obligó. Y guardaron ese dinero, pero quien lo vio, la intención del corazón, fue el Señor, que no tuvieron una intención honesta del todo. Entonces, lo mismo pasó con la mujer y cada uno, pues, Ananías enseguida cayó muerto, y cuando llegó su esposa, que no sabía que el esposo había muerto y también murió, pero ellos tuvieron un corazón con unas intenciones erradas. Ojo, necesitamos vigilar nuestros afectos, nuestras motivaciones e intenciones para conocer que sean puros delante del Señor. Ahora voy a ir más rápido porque esto fue una reflexión, no una prédica. Otro aspecto o otro punto que nos aleja, nos impide escuchar a Dios es un corazón duro, la dureza del corazón. En la Biblia oímos hablar de los fariseos que tuvieron un corazón duro, que no aceptaron, ni viendo los milagros que vieron hacer, ni oyendo la voz del Señor a través de la palabra que Cristo daba, endurecieron su corazón y no creyeron en Jesús. Y nosotros a veces nos endurecemos con Dios. Tristemente, aún habiendo recibido al Señor como nuestro Salvador, endurecemos el corazón para las cosas del Señor. Y nosotros mismos, a veces, somos duros. Pero esa dureza del corazón puede ser a veces causa de una falta de perdón. Siempre debemos estar mirando si tenemos falta de perdón en nuestro corazón y tenemos que llegar delante del Señor para que podamos oír su voz, porque la falta de perdón detiene la voz de Dios, no la podemos escuchar. La falta de perdón enferma. Les voy a dar brevemente un testimonio de la madre de una amiga mía. Nos conocimos desde que estábamos niñas.
su marido le fue infiel y eso la marcó. Y antes de eso, ella tuvo un bebé, se le murió en la cuna, se le ahogó con la frazadita. Y ella no pudo superar eso, y cuando le fue infiel su esposo, menos. Entonces, ¿qué le sucedió a ella? Siguió con su familia y su esposo, pero ahí no hubo una falta de perdón. ¿Y qué pasó? Esa señora empezó a enfermarse. Cuando yo la conocí, ya tenía enfermedades. Toda su vida fue hipocondríaca. Pero miren cómo obra el Señor. Ella empezó a ir a unas reuniones, a unos grupos de oración, y cuando ella iba, yo notaba el cambio de esa señora. Yo lo notaba, yo era íntima de esa familia y yo lo notaba. Y ella sentía una paz y ella iba a sus grupos de oración, pero era como si se pusiera un traje, se iba para el grupo de oración, allá le cambiaban un traje y le ponían un traje blanco, y cuando llegaba a su casa entraba con el traje negro y con todas sus cargas se quedaba. Estoy segura que oraron por ella, que ella aceptó al Señor como su Señor y Salvador, pero ¿qué pasó? Tenía mucha falta de perdón. No supo cómo entregarle todo lo que ella tenía arrastrando al Señor, y siempre sufrió de enfermedad. Mas yo sé que el Señor es justo. Pero ¿qué pasó? Miren, si yo les cuento, a esta señora tuvo accidentes de carro, se cayó del segundo piso por una ventana de vidrio así de larga, de ancha, allá abajo cayó, nadita le pasó. Se operó de lo que ustedes se puedan imaginar, de los juanetes, de la no sé qué, de los ojos, pero ¿qué pasó? Su corazón no se lo pudo entregar, todas esas cosas que Cristo quería para transformar su vida y transformar la vida de su familia. ¿Qué pasó? Que su familia quedó en las mismas, desafortunadamente. Mas esperamos que Dios llegue allí con palabra de vida a su familia. Esa es la falta de perdón. El perdón, cuando perdonamos, quitamos la barrera y podemos escuchar la voz de Dios. Cuando hacemos eso, cuando hay falta de perdón, no permitimos al Espíritu Santo obrar. Pero cuando perdonamos, nuestra fe es salvadora. Nacemos de nuevo. Porque si nacimos de nuevo, cuando nos bautizamos y cuando recibimos al Señor, cada vez que perdonamos, cada vez que hacemos algo que el Señor nos está hablando, mira, ve, discúlpate, ve, dile, ve, dile esto, ve, haz esto, y no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? El Señor nos descarga y nos sentimos como que, Señor, me demoré, lo hice, pero perdóname, lo hice, pero, ay, Señor, hay un descanso. La desobediencia es otro punto. La desobediencia a no obedecer la voluntad de Dios al que escucha. Cuando desobedecemos es porque ponemos nuestras razones antes que la razón de Dios, nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. ¿Qué hace que seamos desobedientes? El orgullo. Cuando tenemos orgullo, nos ponemos lazos que nos impiden obedecer al Señor. El orgullo puede tener muchas raíces. Puede ser
una de ellas es el temor. Cuando nosotros tenemos orgullo, enseguida construimos una pared grande, invisible, que nos impide todo, la alegría, el gozo, el amor del Señor. Siempre tenemos que estar pendientes de cuáles son nuestras motivaciones, de cómo andamos, y siempre lo digo a que todos nos tenemos que examinar todos los días. Todos los días. Dios tiene un patrón para cada uno, pero para cada uno tiene un patrón diferente. O sea, para cada uno Dios ha hecho un plan diferente al de otro. Miremos que ya que hemos perdido unos patrones, ahora Dios nos ha hecho nuevos patrones, no los perdamos. Porque a veces nosotros especulamos acerca de la voluntad de Dios. A menudo y por lo general entramos en conflicto con la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Nuestra vida, para guiar nuestra vida, y lo hacemos, y cuando lo hacemos un grave error y podemos peligrar al no hacer la voluntad del Señor. Para terminar la conclusión a esta reflexión, en 2 Corintios 2:17 dice que lo hagamos todas las cosas, que si no con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Que todo lo que hagamos, actuemos, andemos, lideremos, trabajemos, todo sea para darle honor a Dios y para hacer su santa y perfecta voluntad. El Señor les bendiga.